Hola muchachos, hay rumores de vientos de guerra entre Taiwán y China. Para que no salga tan largo el video, este es un análisis militar, ¿ya? Para que tengamos en cuenta ese concepto. Las palabras de Estados Unidos son fuertes y claras. Estados Unidos está comprometida con defender militarmente a Taiwán en caso de un ataque de China. Así lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Y aquí vienen varias preguntas. ¿Será capaz Estados Unidos o Taiwán de soportar este ejército que militarmente es superior, militarmente tiene mucha tecnología y militarmente está muy bien formado y además es una potencia económica? Son preguntas que quedan abiertas. Para algunos analistas, China tiene las tropas necesarias y además tiene más misiles y más barcos que Taiwán. Y sus posibles aliados, como Estados Unidos o Japón, porque tiene mucho más buques que esos países, Japón y Estados Unidos, incluyendo Taiwán. ¿Por qué? Me dirán ustedes. El número que les voy a dar, de cierta forma, puede ser bastante poco en comparaciones, por ejemplo, los barcos entre Estados Unidos y China. Pero hay una cosa muy interesante porque se habla que sería una verdadera carnicería. Incluso el desembarco de los aliados del día D en Francia, la Segunda Guerra Mundial, documento del gobierno de Estados Unidos, situaba el número de muertos y heridos y desaparecidos en ambos bandos de casi 500.000 de soldados. Aquí sería una carnicería brutal. Si lo comparamos en números de población entre Taiwán y, por ejemplo, Ucrania, Taiwán tiene 24 millones de personas. Está concentrada básicamente en urbes densamente eh, con muchas personas. Por ejemplo, la capital de Taipei tiene un promedio de 9.575 personas por kilómetro cuadrado. Si lo comparamos con Ucrania, Mariupol tenía 2.690 personas por kilómetro cuadrado, es decir, mucho mayor cantidad de personas. Y aquí hay varias ventajas numéricas entre las fuerzas marítimas, aéreas, terrestres en la región. China tiene un talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles es el campo de batalla que obligaría a Beijing de cierta forma a pensar largo y tendido sobre la invasión, que sería el costo humano. Veamos datos duros. China tiene más buques que los Estados Unidos, tiene 360 barcos de combate. Estados Unidos tiene un poco menos de 300 buques de guerra. La diferencia de que tiene China es que de cierta forma se conoce como el concepto milicia marítima. Vayan tomando esos conceptos. Esa milicia marítima son los famosos barcos de pesca que extraoficialmente están alineados con el ejército. Es decir, las flotas de barcos podrían convertirse en buques para una invasión anfibia, para transportar cientos de miles de soldados. Eso lo hace la diferencia. Para que Beijing tenga perspectiva razonable de victoria, el Ejército Popular de Liberación tendría que movilizar miles de tanques, cañones, artillería, vehículos blindados, lanzacohetes, con las tropas, montañas de equipos y lagos de combustible habría que cruzar. Escribió un autor, el director del Instituto Proyecto 2049, Easton, dice que eso tiene que llevar China. La distancia entre China, en este caso, y Taiwán son 177 kilómetros, que es el estrecho de Taiwán, que sería una misión larga y peligrosa, durante el cual barcos de tropa podrían ser alcanzados por submarinos u otro tipo de misiles. La idea de que China invada Taiwán sería una masacre para la Armada China, dijo Phillips O'Brien, profesor de estudio estratégico de la Universidad en Escocia. Son algunos datos estratégicos que es súper interesante tenerlo en cuenta.
Aunque China podría darse conceptualmente por su gran cantidad numérica superior, decidir que puede hacer una señal o atacar de cierta forma a Taiwán. Thomas Sugar, ex capitán de submarino de la Marina de Estados Unidos, señala que de cierta forma habría cientos, si no miles de barcos chinos allí para absorber de cierta forma esos misiles. Es decir, se prestarían como blancos. Militarmente, siempre se habla de lo siguiente: cuando uno hace un conflicto, tiene que enfrentar enormes obstáculos logísticos, desembarco, suficientes soldados, también que proporcione cobertura. La sabiduría militar convencional sostiene que una fuerza atacante debe superar un número de defensores, es decir, 3-1. La fuerza defensora de Taiwán son 450.000 taiwaneses. Hoy, 2022, China necesita por lo menos 1,2 millones de soldados de una fuerza activa de un total de 2 millones de soldados. Además de todo lo que significa el transporte y miles de barcos, que significa que tienen que proporcionar lo necesario especialmente para el ataque. Y aquí aparece una palabra: asesinos de portaaviones. Algunos de los problemas que va a enfrentar la Armada China en Taiwán, si se diera el caso, que a todos nos afectaría, sería una fuerza naval de los Estados Unidos que enviaría a defender la isla. Y aquí Estados Unidos juega con peso pesado: barcos de asalto anfibio repletos de aviones de combate F-35B, F-18, F-35A, que sería de cierta forma para posicionarse en la isla. Y eso sería letal. Incluso hay patrullajes de aviones de combate de quinta generación chinos que estarían en esa zona. O'Ryan dicen: otra señal que el ejército chino tiene más de 2.000 misiles armados de forma convencional, muchos de los cuales se han desarrollado pensando en los preciados portaaviones de la Marina de Estados Unidos, es decir, son portátiles. De particular preocupación serían los misiles de F-26, de F-21D de China, que podrían ser de cierta forma los asesinos de portaaviones, los primeros misiles balísticos del mundo capaces de apuntar a embarcaciones grandes y medianas. Ojo con eso. El contraalmirante Jeffrey Anderson, comandante Grupo 3 de ataque del portaaviones de la Marina de Estados Unidos, concentrado en los portaaviones Abraham Lincoln, dijo recientemente a la CNN que su barco está más que listo para lidiar con este tipo de misiles que hundieron, por ejemplo, el Moskva de los, especialmente a los rusos, que le hundieron de cierta forma uno de los buques. ¿Qué dicen ustedes? La fuerza china, en el caso de la Fuerza Aérea China, es bastante poderosa. Anoten algunos números: 1.600 aviones de combate, en comparaciones con menos de 300 de Taiwán. Estados Unidos, 2.700 aviones de combate. Pero estos cubren el mundo, mientras que los de China están todos en la misma región. Eso hace la diferencia. Son bastante poderosos. ¿Qué pasaría? Se lo dejo a ustedes. En tema terrestre, por ejemplo, Taiwán tiene alrededor de 150.000 soldados y 2,5 millones de reservistas. Toda su estrategia de defensa nacional se basa de cierta forma en contrarrestar una invasión china. No deja de ser el número. Por lo tanto, ¿cómo afectaría de cierta forma estos ataques económicamente al nivel global? Sería fatal. Sería una guerra larga, cruel y dura. Y por qué no decirla, muy sangrienta.